Bienvenidos a un viaje fascinante por la cosmogonía mexica, donde exploramos el rico panteón de dioses aztecas que dieron forma a su visión del universo. Durante este vídeo, nos sumergimos en mitos antiguos, ceremonias sagradas y la compleja red de divinidades que guiaron la vida de los aztecas. Prepárense para descubrir el fascinante mundo de los dioses aztecas. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna escena de este viaje. Iniciamos nuestro viaje explorando el impacto duradero de la cosmogonía azteca en la cultura mexicana y cómo estas creencias han influido en la comprensión del mundo de generación en generación. Después de la conquista española, hubo un proceso de sincretismo religioso en el que las creencias aztecas se mezclaron con la religión católica. Muchas de las festividades y rituales aztecas fueron incorporados a las celebraciones católicas, dando origen a tradiciones únicas y expresiones culturales que aún se practican hoy en día. Las historias y mitos aztecas se han entrelazado con el folclore mexicano, dando origen a leyendas que son transmitidas de generación en generación. La iconografía azteca ha influido en el arte y la arquitectura mexicana a lo largo de los siglos. Motivos como las serpientes emplumadas, calaveras y símbolos astronómicos son recurrentes en obras artísticas y arquitectónicas, incluyendo murales, esculturas y edificaciones contemporáneas. El Día de los Muertos, por ejemplo, comparte elementos con las antiguas prácticas aztecas relacionadas con la muerte y la veneración de los ancestros. La cosmogonía azteca ha contribuido a forjar la identidad nacional mexicana. La conexión con la tierra, la importancia de la dualidad, y la relación espiritual con la naturaleza siguen siendo temas recurrentes que influyen en la forma en que los mexicanos se perciben a sí mismos y su relación con el mundo que los rodea. Aunque la cosmovisión azteca fue transformada por la conquista y la colonización, sus elementos fundamentales han perdurado y se han entrelazado con la rica diversidad cultural de México. La continuidad de estas creencias a lo largo del tiempo subraya la profundidad de su impacto en la comprensión del mundo y la identidad cultural mexicana. La creación del cosmos según los aztecas. Desde la creación de los cielos y la tierra hasta la formación de los primeros dioses, conoceremos los cimientos de la cosmogonía azteca. En su unión, crearon el cielo y la tierra, entrelazando sus energías para dar vida a la maravilla de la creación. En esta unión cósmica, surgieron los 4 Tezcatlipoas, dioses protectores de los puntos cardinales. Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, representaba el oeste y la sabiduría. Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, defendía el sur. Tezcatlipoca, el espejo humeante, gobernaba el norte, mientras que Xipe-Totec, dios de la primavera y la renovación, custodiaba el este. Este mito, arraigado en la esencia misma de la cosmogonía azteca, nos brinda una visión única de cómo los dioses duales dieron origen a los cielos, la tierra y a los fundamentos de su rica y compleja creencia. Hablemos de la conexión de los aztecas con la naturaleza a través de dioses como Tlaloc, dios de la lluvia, y Chicomecoatl, diosa del maíz. Descubramos las ceremonias y rituales que los aztecas llevaban a cabo para asegurar la fertilidad de la tierra y la abundancia de sus cosechas. En el firmamento, Tlaloc, el dios de la lluvia, reinaba sobre los cielos y las aguas. Su llanto divino, las lágrimas que caían del cielo, eran el tesoro más preciado para los aztecas. La lluvia era vida y Tlaloc era su generoso dispensador. Los aztecas comprendían la importancia crucial de la lluvia para la agricultura y la supervivencia. En sus esfuerzos por asegurar la benevolencia de Tlaloc, llevaban a cabo ceremonias elaboradas y rituales que buscaban apaciguar al dios de las aguas. Pero la conexión de los aztecas con la naturaleza no se detenía aquí. Chicomecoatl, la diosa del maíz, ocupaba un lugar central en su panteón. Representada como una mujer joven sosteniendo mazorcas de maíz, Chicomecoatl personificaba la generosidad de la tierra. Los aztecas, dedicados agricultores, veneraban a Chicomecoatl con reverencia. Cada ciclo de siembra y cosecha estaba marcado por ceremonias que honraban a la diosa del maíz. Semillas eran bendecidas y plegarias eran elevadas para agradecer la abundancia de los campos y rogar por cosechas prósperas. En el imparable ciclo de la naturaleza, los aztecas veían un reflejo de la dualidad divina. Tlaloc y Chicomecoatl, dioses de la lluvia y del maíz, trabajaban en conjunto para alimentar a la tierra y a su gente. Las ceremonias rituales eran un recordatorio constante de la interdependencia entre los aztecas y la naturaleza que los rodeaba. Suscríbanse, activen las notificaciones y únanse a nosotros en futuras exploraciones. Entramos en el mundo de los dioses guerreros como Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra.
El mundo de los dioses guerreros en la mitología azteca es fascinante y está impregnado de elementos culturales, religiosos y cosmogónicos. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, desempeñó un papel central en la cosmovisión azteca. Según las creencias aztecas, el sol requería constantemente la energía de la sangre humana para mantenerse fuerte y renovado. Huitzilopochtli era considerado el guerrero divino y protector de los aztecas, y se creía que su apetito insaciable por la sangre humana debía ser satisfecho a través de sacrificios para asegurar la continuidad del sol y, por ende, del mundo. La guerra florida era una guerra ceremonial que los aztecas llevaban a cabo con el propósito de capturar prisioneros que luego serían utilizados como ofrendas sacrificiales. El sacrificio humano, en general, era una parte fundamental de la cosmovisión azteca. Se creía que los dioses habían creado a la humanidad a partir de la sangre de los dioses mismos, y, por lo tanto, ofrecer sangre humana a los dioses era una forma de reciprocidad y agradecimiento. Además, se creía que el sol, la lluvia y otros elementos esenciales para la vida dependían de estos sacrificios para mantener su fuerza y vitalidad. Aunque estas prácticas pueden parecer extrañas o incluso crueles desde nuestra perspectiva actual, es importante entenderlas en el contexto cultural y religioso de la civilización azteca. La dualidad en la cosmogonía azteca, desde dioses gemelos hasta las complejidades del inframundo, regido por Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Exploremos los rituales asociados con la muerte y el viaje del alma al más allá. Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, era asociado con la creación, la sabiduría y la luz, mientras que Xolotl, su gemelo, era vinculado con la oscuridad y la transformación. Esta dualidad simbolizaba la interconexión de fuerzas opuestas pero necesarias para mantener el equilibrio en la cosmogonía azteca. En el inframundo azteca, Mictlán, el señor y la señora de la muerte eran Mictlantecutli y Mictecacihuatl, respectivamente. Mictlantecutli era representado como un esqueleto y Mictecacihuatl como una figura descarnada, personificando la muerte y la regeneración. La dualidad aquí residía en la vida y la muerte, dos aspectos inseparables y complementarios del ciclo de la existencia. Los rituales asociados con la muerte eran intrincados y ritualizados en la sociedad azteca. Durante el festival conocido como Micquelhuitontli, o la fiesta de los muertos, se llevaban a cabo diversos rituales para honrar a los difuntos. Se ofrendaban alimentos, bebidas y objetos personales en altares, y se realizaban danzas y ceremonias para rendir homenaje a los ancestros. La dualidad presente en la cosmogonía azteca no solo se manifestaba en la vida y la muerte, sino también en la interrelación de los dioses y en la conexión entre los seres humanos y el mundo espiritual. Esta dualidad era una parte esencial de la cosmovisión azteca, que buscaba equilibrar las fuerzas opuestas para mantener la armonía en el universo. Conozcamos los lugares de culto más destacados, como la Gran Pirámide de Tenochtitlán, y la importancia de la observación astronómica en su religión. Las festividades aztecas estaban vinculadas a su complejo calendario ritual y a la observación de fenómenos astronómicos. La fiesta de Inti Raymi era una de las festividades más importantes, donde se realizaban rituales en honor al sol y agradecimiento por sus bendiciones. Las danzas sagradas estaban dedicadas a diversos dioses y tenían propósitos específicos, como la petición de lluvia, fertilidad o éxito en la guerra. La Gran Pirámide de Tenochtitlán, también conocida como Templo Mayor, era el centro religioso y ceremonial más importante de la civilización azteca. Este complejo piramidal estaba dedicado a dos dioses principales, Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia y la agricultura. Su construcción simbolizaba la conexión entre el mundo terrenal y espiritual. La cosmovisión azteca sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos la importancia de la conexión entre el hombre, la naturaleza y lo divino. ¿Cómo creen que estas antiguas creencias han impactado y enriquecido la cultura contemporánea mexicana? No olviden darle like, compartir este viaje con sus amigos y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras